Leer, desde el primer ladrillo hasta Babel. Leer, desde la primera página hacia una meta eterna. Leer, el primer paso hacia una aventura al mundo interior. Letras oídas. Un espacio para reflexionar. Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente al programa Letras Oídas, un espacio para leer y reflexionar. Les acompaña su amigo Alfonso Bandai. Como un programa basado en la lectura y el diálogo entre intelectuales, nos preocupamos por fomentar la comprensión mutua entre diversas civilizaciones. Gracias a Internet y los medios de transporte modernos, adquirir información y bienes de otros países ya no es una tarea tan ardua como en siglos pasados. Sin embargo, a pesar de la amplia gama de herramientas materiales disponibles, algunas personas aún necesitan invertir mucho tiempo y esfuerzo para profundizar su conocimiento sobre otras culturas. En este contexto, un libro, o más apropiadamente una enciclopedia, puede servir como un valioso mapa para guiarlos en su búsqueda. Hoy hablamos sobre un libro de esta categoría, China en el siglo XXI, El despertar de un gigante, escrito por el Dr. Sergio Rodríguez Hefenstein, una obra importante en la serie Conocer a China. Según el prólogo del importante académico chino, el profesor Xu Shicheng, se trata de una enciclopedia sobre China. Como su título indica, dicha obra se enfoca en la etapa moderna y contemporánea del país asiático. Pero para explicar mejor el tema, ¿quién mejor que su propio autor? El doctor Sergio Rodríguez nos ha ofrecido unos capítulos sobre la historia y el pensamiento clásico de China. Yo te decía que cuando yo me puse a estudiar la política china me di cuenta que hay una serie de sustentos históricos y filosóficos que debía conocer. Entonces yo tenía un conocimiento muy general de la filosofía antigua china, pero me vi obligado a estudiarlo. De hecho, ese capítulo sobre filosofía, como yo no soy filósofo ni sé de eso, solamente ese capítulo me llevó 1 año y medio. Y el capítulo sobre historia, yo estaba claro que yo no estaba escribiendo un libro sobre historia. Yo lo que quería era rescatar algunos elementos de la historia que me permitieran entender cosas que ocurren hoy. ¿Por qué eligió este tema para centrar sus estudios? El académico venezolano explicó que su motivación radica en la búsqueda de un mayor entendimiento mutuo. En su perspectiva, cualquier estudio serio sobre China debe partir del uso de fuentes primarias, ya que basarse únicamente en información de segunda mano no permitiría llegar a conclusiones precisas. Yo empecé a viajar a China ya con más frecuencia en el año 2015. Y en las conversaciones con los colegas chinos fui descubriendo algunas cosas que eran desconocidas para mí y que a mí me llevaron a pensar que muchas cosas del desencuentro entre América Latina y China tenía que ver con un desconocimiento mutuo. Entonces yo me propuse hacer una investigación sobre política exterior, porque mi área de investigación son las relaciones internacionales. Cuando me puse a estudiar la política exterior de China, me di cuenta que era imposible hablar de política exterior de China si no hablaba de la política. Y cuando me puse a estudiar la política de China, me di cuenta que era imposible entender la política de China si no se conocían algunos elementos de historia y de filosofía. Entonces, cuando empiezo a revisar bibliografía, y me llamó mucho la atención que la mayor parte de esos libros, la mayor parte de la bibliografía es occidental. En esos libros se trataban de explicar a China desde una perspectiva occidental, y por eso creo yo que las conclusiones eran erróneas.
¿Qué es lo que yo me propuse con este libro? ¿Qué es lo que yo le quiero explicar a mis lectores? Que hay que tratar de entender a China desde la mirada que tienen los propios chinos sobre sí mismos. ¿Por qué? Porque China no es solo otro país, China es otra civilización. Y al ser otra civilización tiene valores, tiene principios, tiene una cultura, unas tradiciones, una forma de comportarse, una filosofía distinta. Entonces, si uno no analiza el país desde todos esos elementos culturales que son de la idiosincrasia propia, yo pienso que se llega a conclusiones erróneas. Y cuando se llega a conclusiones erróneas en la perspectiva de la política exterior, se toman decisiones erróneas en la manera de desarrollarse. Entonces, yo trato de hacer una contribución en el sentido de conocernos más. De acuerdo con el autor, la falta de comprensión y desconocimiento acerca de China son problemas que están presentes en múltiples sectores de América Latina y el Caribe. Yo creo que las relaciones tienen que diversificarse, ¿no? Yo creo que las relaciones se dan en un plano mayormente económico y comercial y financiero. Mucho de lo que se conoce de China en América Latina tiene que ver con eso. Y hay procesos internos que se están desarrollando aquí que son desconocidos. Por ejemplo, algo que es muy sensible a la opinión pública, que es el tema ambiental. Se dice que China es un gran contaminador, el mayor contaminador del mundo, pero no se dicen todas las políticas que se están desarrollando aquí, que son una cosa impresionante. Yo dedico un subcapítulo de mi libro a hablar del tema ambiental. En América Latina hay una caricaturización muy grande de China, porque hay un desconocimiento. Y ese desconocimiento se suple con la caricatura, no con la investigación, no con el deseo de saber, no con la consulta, sino con la caricatura, que es más fácil. Tienen que buscarse algunos métodos de dar a conocer lo que está pasando en China. Hay que imaginarse formas modernas y mucho más masivas de dar a conocer lo de China. Creo que en eso China está atrasado. Y creo que los combates fundamentales del siglo XXI se van a dar en el aparato cultural, mediático, comunicacional. Con el fin de forjar un puente de entendimiento, el Dr. Rodríguez llevó a cabo 8 visitas a China en un periodo de 4 años, con el propósito de obtener información de primera mano. Es seguro afirmar que todo su esfuerzo ha sido fructífero. Lu Chairong, vicepresidente del Grupo de Comunicaciones Internacionales de China, en nombre del editorial, expresó su aprecio por el enfoque de investigación práctica del Dr. Rodríguez. En este nuevo libro, El despertar de un gigante, el enfoque del Dr. Rodríguez no ha consistido en simplemente acumular materiales históricos ni en recurrir a expresiones contundentes. En su lugar, ha utilizado información de primera mano obtenida en sus múltiples visitas a China, lo cual, aunado a su profunda comprensión de la historia, la política y los principios diplomáticos de China, han dado forma a esta obra. A través del proceso de lectura, el autor, junto con lectores de todo el mundo, esperan encontrar la respuesta a la pregunta ¿por qué China? La actitud del autor es sumamente pacífica y establece una relación igualitaria con sus lectores, lo que indudablemente genera un ambiente más receptivo para los lectores internacionales. El embajador de Venezuela en China, Giuseppe Giuffreda, también resaltó el significado profundo de esta obra para la cooperación entre China y América Latina, ya que trasciende las grandes distancias y simboliza una colaboración basada en el respeto mutuo hacia los caminos de desarrollo de ambas partes. Aunque las distancias geográficas separan a China de América Latina y el Caribe, la cooperación, el diálogo político, así como los valores comunes de paz y bienestar, nos mantienen cada vez más unidos, tanto en el ámbito bilateral entre China y cada uno de los países de la región latinoamericana y caribeña, como en el marco multilateral
siendo el foro China-CELAC el ejemplo más palpable y exitoso del vínculo regional con el gigante asiático. Y es en este escenario donde la obra del doctor Sergio Rodríguez representa un aporte especial para la mejor comprensión de la vasta cultura china que se esparce en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la política, la económica y la social. Asimismo, el libro que hoy nos reúne tiene un valor especial tomando en cuenta que en nuestra región latinoamericana y caribeña muchos de nuestros analistas y académicos, influenciados por los poderosos grupos de medios de comunicación occidentales, hacen análisis bajo una pretendida perspectiva universal hegemónica, desconociendo el hecho de que China ha construido su desarrollo en paz, sin agredir a otros países y acompañando a otras naciones hermanas en su propio crecimiento económico, sin imposiciones y sin amenazas. Y esa ha sido precisamente la meta del escritor Sergio Rodríguez Lefstein. Con esta obra que estuvo preparando a través de innumerables viajes a estas tierras, en su afán decidido de acumular mayores conocimientos para traérnoslos en nuestro idioma castellano y con su sabia contribución analítica. Sin duda, tantas explicaciones y comentarios no pueden compararse con la experiencia de la lectura personal. Aunque un libro extenso y del ámbito académico puede requerir más tiempo para entender toda su esencia, brinda la inigualable oportunidad de obtener información de primera mano. Al concluir el programa, le pedimos al Dr. Rodríguez que nos lea el último párrafo del libro y esperamos que todos ustedes puedan comenzar la lectura del primer párrafo lo antes posible. Esto ha sido Letras Oídas. Hasta la próxima. Se podrá estar de acuerdo o no con los principios políticos e ideológicos de China o con su modelo de sociedad y de economía, pero nadie puede poner en duda que está estableciendo un nuevo patrón de conducta para una potencia en el escenario internacional. Ese comportamiento proviene de la historia y de su filosofía milenaria. Señala una nueva ruta en su fusión con el marxismo-leninismo que permitió diseñar un modelo de sociedad socialista con características propias. Los pueblos del planeta deben estudiar y conocer este experimento grandioso realizado en el país más poblado y uno de los más intensos del mundo, para implementar políticas propias para su relacionamiento con China, sobre todo cuando estamos ante el país que sin ninguna duda será la próxima mayor potencia mundial.